Bien, jóvenes, el día de hoy, como está establecido en el cronograma, en el sílabus, vamos a abordar el tema de historia clínica. ¿Ya? La historia clínica, como bien sabemos, es un documento que nos va a permitir abordar cada uno de los aspectos relacionados en relación a la enfermedad o el motivo por el cual el paciente acude a ser atendido en un hospital, a un centro de salud, a un centro asistencial. Entonces ustedes, cuando empiecen a revisar, miren, yo sé que algunos de repente han revisado, algunos no, para algunos es nuevo el tema, pero es importante tener que hacer la revisión una vez avanzado el curso. ¿Ya? El tema. Entonces vamos a hablar de lo que es historia clínica, ¿no? Entonces hay diferentes aspectos que hay que tomar en consideración. Dice, ¿no? La historia clínica, ¿qué es? ¿No? ¿Qué constituye? Constituye una narración ordenada y detallada de todos los acontecimientos psicofísicos y sociales, ya sean del pasado o del presente, ¿ya? Referidos a una persona. Todos estos datos, ¿no? Toda esa narración de acontecimientos va a estar escrita, pero esta tiene que ser ordenada y respetando un orden, valga la redundancia, respetando un orden. ¿Por qué? Porque toda vez que nosotros elaboramos una historia clínica, nosotros tenemos que respetar un orden ya establecido, ¿no? Que se maneja aquí y se maneja en cualquier lado del mundo. ¿Ya? Entonces, por ende, la historia clínica tiene una estructura en donde se va a hacer pues esa narración de manera ordenada y detallada. ¿Ya? Entonces, y toda esta información la vamos a recabar gracias a una adecuada anamnesis. ¿Y qué cosa es ¿Y qué es la anamnesis? ¿Qué es la anamnesis? ¿Qué es la anamnesis? Por acá, a ver ustedes. ¿Qué es la anamnesis? ¿Qué idea tienes? ¿Alguna vez la habrás escuchado? ¿Ah? ¿Qué es la anamnesis? Nosotros en los pequeños hospitales. Nosotros acabamos de anotar lo que es un interrogatorio en el cual se le pregunta al paciente, por ejemplo, el motivo que está sufriendo, ¿no? ¿Cuáles son las sintomatologías que presenta? También se le pregunta el dato de afiliación, los antecedentes. Entonces, en otras palabras, ¿qué es la anamnesis? entrevista. Es que para que tú recabes información tienes que escuchar y tienes que preguntar. Y si tú no preguntas, el paciente a veces ni siquiera te va a conectar. ¿Ya? O sea, si bien es cierto, puede ser mal llamado, pero en síntesis, la anamnesis es, en otras palabras, el interrogatorio que tú le haces al paciente para poder recabar ¿qué cosa? ¿Ah? Información. ¿Está bien? Ya sea del pasado o del presente, y que tiene que estar narrado de manera ordenada. Entonces, para ello, nosotros procedemos a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, entra el paciente y te presentará, ¿no? Disculpe, soy el doctor tal, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Y te dará su nombre, que tiene usted, te dará esa información. Entonces, ¿cómo te la va a dar? Porque le estás preguntando, ¿no? Le estás preguntando. Entonces, la anamnesis es, en otras palabras, el interrogatorio. Aparte de la anamnesis, para poder obtener toda esa información, también es importante lo que es el examen físico. Mucha de la información relacionada con una determinada patología o motivo de consulta, o motivo por el cual acude un paciente a ser visto, va a ser recabada gracias a lo que se conoce como examen físico. Entonces, el examen físico consta de muchas pruebas, maniobras, ¿no? Y también se hace de manera ordenada, de la cabeza a los pies.
cierto? Y de manera ordenada. Entonces, y se van a ver ahí, en el examen físico, todo aquello que nosotros conocemos como signos, síntomas, como característicos de acuerdo al segmento corporal que estás evaluando. ¿Está bien? Y de este examen físico, tú vas a obtener información que te va a conllevar a sacar conclusiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Agarras y evalúas tórax. Entonces, de repente pues hay una amplexación de tórax adecuado, ¿no? Pero ese paciente pues tiene un incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces, estás observando y su frecuencia respiratoria está aumentada, si bien es cierto existe un buen patrón respiratorio, pero está dismédico, está agitado, ¿no? Y aparte de eso, pues el paciente te ha contado de que últimamente está presentando tos, fiebre, malestar general, y agarras y procedes en el orden que corresponde a la evaluación física del paciente. Entonces si lo ocultas, y a la ocultación encuentras de que hay presencia de ruidos anormales, ruidos patológicos en el pulmón. Vamos a poner, por ejemplo, la presencia de un crepe o de crepitantes. Entonces dice, esto no es normal, ¿no es cierto? Entonces es un hallazgo. Y el encontrar ese hallazgo, ¿no es cierto? El tener ese hallazgo hace de que tú puedas pensar en una determinada patología desde el punto de vista respiratorio. Y fíjense que no solamente es la anamnesis, ¿no? Sino también es el examen físico. Y una vez teniendo toda esa información, la elaboración de todo lo que corresponde también a un plan de trabajo frente a lo que tú estás encontrando y que tiene que estar escrito en la historia clínica. Y al final, no debemos dejar de lado que con toda esa información con la cual tú ya cuentas, pues tienes que, por ejemplo, el ejemplo que les decía, ¿no? La presencia de un crepitante me hace pensar en una neumonía. Entonces tú agarras y dices, este paciente está viniendo de un problema respiratorio, me ha contado, he hecho el examen físico, y estoy corroborando lo que me está mencionando o el motivo por el cual el paciente está viniendo, y te va a permitir al final hacer un planteamiento diagnóstico. Una vez que tú tengas el planteamiento diagnóstico, tendrás que decir qué voy a hacer con el paciente, ¿no? Qué cosa le voy a solicitar, qué cosa le voy a indicar, qué tratamiento va a recibir, para poder mejorar su estado de salud, ¿no? Entonces el paciente de repente tú agarras y decides hospitalizarlo, ¿no? Entonces para que reciba el tratamiento que tú estás indicando como médico. Y el de hospitalizarlo pues no es un día, muchas veces pueden ser 7, 10, 14, 21 más días, ¿no? Dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? Y durante esa estancia hospitalaria, a este paciente que está hospitalizado vas a tener que evolucionarlo diariamente. O sea, no es de que tú lo hospitalizas y lo dejas ahí a su libre albedrío a ver qué es lo que pasa, ya que ella se entienda, no. Si ustedes han visto cuando han tenido la oportunidad de ir y visitar un hospital, rotar lo que han rotado ya, entonces fíjense que todos los días al paciente se le tiene que hacer una evaluación, ¿no? A eso le llamamos evolución diaria de la enfermedad. Entonces, y eso tiene que estar escrito. Y esas evoluciones diarias forman parte de lo que es la historia clínica, ¿no? Toda vez que hablamos de un paciente hospitalizado. Ahora, así como hay una evolución diaria, también hay una terapia diaria, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser la misma terapia con la que inició. Yo puedo de repente en el transcurso de los días de hospitalización modificar esa terapia porque de repente por ahí la terapia que instauré inicialmente no es bueno, la vamos a utilizar, no es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente la terapia ni cosquilla le ha hecho al que está produciendo el problema. Entonces, yo normalmente las evaluaciones de tratamiento se dan a las 72 horas para que tú puedas determinar si el paciente está yendo bien o está yendo mal o está yendo de manera estacionaria en la evolución de la enfermedad. Y dependiendo de ello, si tú determinas, no, va mal, pues, ¿no? Mi paciente en lugar de mejorar está estacionario o ha desmejorado, entonces es porque de repente mi tratamiento instaurado inicialmente no es el adecuado. Entonces, por ende, tendré que cambiar, ¿no es cierto?, mi tratamiento para poder cubrir, ¿no? La patología. Para poder de repente mejorar la cobertura antibiótica, ¿ya? Entonces yo roto el antibiótico y por ende también eso se hace día a día, de manera diaria, ¿ya? De manera diaria, entonces se puede modificar, puedes agregar tratamientos y eso en el día a día durante la hospitalización se va modificando. Y va a llegar un momento en el cual el paciente pues
evoluciona favorablemente o puede evolucionar desfavorablemente, ¿no? ¿Se puede morir? Sí, se puede morir. Y ese puede ser el desenlace, ¿no? O se puede ir de alta, ¿no? Recuperado. Entonces, una vez que suceda, ya sea un fallecimiento o le des de alta al paciente porque ha tenido mejoría clínica, dado el tratamiento, entonces tú procedes a hacer algo que se conoce como epicrisis, ¿no? Epicrisis. Y chao. Y terminó tu atención. Pero hay algo adicional también que quiero mencionar. Dentro de lo que es la elaboración de la historia clínica, también participan otros profesionales. Y un profesional que participa en la historia clínica es la enfermera o el enfermero. ¿Por qué? Porque ellos también se encargan de una parte de la elaboración de la historia clínica. Por ejemplo, ustedes cuando han revisado una historia clínica, ¿han tenido la oportunidad de revisar una historia clínica en un hospital? Han encontrado una primera página que se llama hoja gráfica, donde se dibujan unas curvitas en relación a lo que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial. ¿Han visto esa hoja? Y es a colores, ¿cierto? Los gráficos son a colores, se utilizan color verde, azul, rojo, negro, ¿cierto? Entonces a esa hoja se le conoce como hoja gráfica, pero es una hoja gráfica ¿de qué? De los signos vitales y de otros aspectos que están consignados en la misma hoja. ¿Y quién hace ese trabajo? La enfermera no solamente se aboca a hacer el llenado de esa hoja gráfica, sino también elabora lo que son las notas de enfermería, porque la evolución es nuestra. La evolución clínica del paciente es tarea del médico. En cambio, las notas de enfermería, como su nombre lo indica, es tarea de enfermería. Entonces, ¿qué hace la enfermera? Te narra todo lo que ha acontecido con el paciente durante sus horas de trabajo. Por ejemplo, normalmente el personal de enfermería trabaja 12 horas, ¿no? Que es una guardia completa. Entonces, durante todas esas 12 horas, ¿qué es lo que ha pasado con el paciente? Ha hecho deposiciones, ha reaccionado, ha presentado fiebre, se le ha subido la presión, ha tenido un incremento o una caída en los niveles de glucosa o glicemia en sangre. Entonces, todas esas, o de repente se cayó, o un deterioro del estado general del paciente, todas esas cosas, recibió o no recibió tratamiento adecuadamente, faltó o no faltó un medicamento, todas esas eventualidades, todos esos sucesos, la enfermera empieza a narrar, ¿no? Entonces, y en esa historia clínica, como les decía, hay esas famosas notas de enfermería que nosotros como médicos tenemos que leerlas. Y a veces cometemos el error de no leerlas. ¿Por qué? Porque no siempre, el momento cuando tú empiezas una visita, está la enfermera que hizo la guardia anoche, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que darte la molestia de leer a ver qué ha pasado. O a veces tienes la suerte pues, de que la enfermera que está de guardia día agarra y es bien hábil, colaboradora, y dice, doctor, ¿sabe qué? La compañera del turno de la noche me ha comentado que el paciente a las 4 de la mañana ha presentado una alta técnica. Y por motivo del cual le han puesto un metamisol para poder bajar la fiebre. Está dando información. Entonces, muchas veces si tú tienes un paciente hospitalizado por un cuadro infeccioso y te hizo fiebre y está con tratamiento antibiótico, entonces dicen mucho. O sea, de repente el tratamiento no está bien. Habrá que cambiar, habrá que tomar otras acciones. Todas esas cosas están escritas y te va a servir de guía para la toma de decisiones. Entonces, tú tienes que evaluar todos los días, por ejemplo, signos vitales, ¿no? Signos vitales. Muchas veces tienes que evaluar, dependiendo de la patología, cuánto ha orinado el paciente. ¿Sí o no? La famosa diuresis, ¿no? ¿Hizo o no hizo deposiciones? Entonces, todas esas cosas son sumamente importantes en lo que es el manejo de la historia clínica y que lógicamente tienen que estar consignadas, valga la redundancia, en historia clínica. ¿Está bien? Entonces, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, la historia clínica, pues, en sí, constituye una narración de hechos, ya sean del pasado o del presente, en relación a lo que le está sucediendo a una persona, en este caso a un paciente. Lo más importante y lo que generalmente siempre escuchamos decir que es la historia clínica, entonces comenzamos a decir que la historia clínica está conceptualizada como un documento médico, legal, ¿qué más? Científico, económico. Entonces está conceptualizada así la historia clínica, ¿no?
Entonces, y es importante tener en consideración, ¿no?, el hecho de que a nosotros nos diga que la historia clínica es un documento médico. ¿Por qué es médico? ¿Por qué es médico? A ver usted. ¿Por qué es un documento médico? ¿Por qué es médico? A ver usted. Porque dice las características de las enfermedades A ver, ¿por qué es médico? Primero, porque es realizado por el personal médico, y segundo, porque dentro de este vamos a observar lo que hablamos dentro de signos, síntomas, etcétera, los cuales van a estar relatados desde el ingreso del paciente. Es un documento médico porque en él, como inicialmente veíamos, se hace la narración. La narración en relación a una enfermedad, motivo por el cual viene un paciente, y que se respeta una estructura, ¿no?, de elaboración de la historia clínica, y que nos va a permitir tomar decisiones en función al planteamiento diagnóstico. Entonces, en ella van a estar, por ejemplo, consignados los datos personales, va a estar consignado el motivo de consulta, van a estar consignados los signos y síntomas por los cuales viene el paciente, el relato de la enfermedad, los antecedentes, tanto personales, familiares, antecedentes socioeconómicos, antecedentes epidemiológicos, etcétera, etcétera, por ejemplo, ¿no?, dentro de antecedentes. Y algo que no debemos dejar de lado es que también ahí se consignan las famosas funciones biológicas, ¿no?, que a veces creemos que es un cliché simplemente y no es de importancia, ¿no? Y van a ver por qué es importante más adelante, ¿no? Los signos vitales, el examen físico del cual hemos hablado, el planteamiento diagnóstico, el plan de trabajo, y todo ello va a estar consignado y que nos va a permitir poder hacer algo por nuestro paciente, que es el tener que restablecerle su salud, ¿no? Esa es la tarea. ¿Estamos? Ahora, entonces, por eso es médico. ¿Y por qué es legal? Dice, es un documento médico legal. A ver, vamos, le hablamos. ¿Cómo le llamas? Percy, doctor. Percy, a ver, Percy, ¿por qué es legal? Porque puede ser utilizado como justificante a la hora de el ámbito legal, si es que hay algún tipo de denuncia o algo por el estilo, porque está sujeto a la revisión de cualquier persona que lo necesite. Claro. La historia clínica, como es un documento escrito, en donde se consigna o se narra todo lo relacionado a un paciente, ¿no?, con respecto a una enfermedad, entonces esto sí o sí tiene que estar escrito, ¿no?, para la redundancia, tiene que estar escrito. Y tiene que estar fundamentado por algo que se llama, por ejemplo, protocolo en relación a la atención de los pacientes. Si tú agarras y aquí tienes un paciente que tiene una infección del tracto urinario, el manejo de una infección del tracto urinario tiene un protocolo de atención. Entonces tiene pasos que tienes que seguir, que tienes que cumplir hasta establecer el tratamiento del cuadro. Por ejemplo, nos viene con una infección urinaria y agarras y de repente por ahí le pides todos los exámenes y resulta que sí tiene pues un examen patológico que te hace pensar en una infección urinaria, o siempre y cuando lo haya visto. Pero resulta que el médico que lo vio ni siquiera se dio la molestia de revisar el examen correspondiente, pero sin embargo lo sigue catalogando como una infección urinaria, pero no se dio cuenta de que de repente esta infección urinaria es un caso de resistencia, ¿no? E inicia el tratamiento como si fuera cualquier infección urinaria común y corriente, y a poco de malo recibe un tratamiento de 10 días. Y por ahí llega otro colega y dice, no, pues, este paciente no está yendo bien. Y miren, hace 2 días hizo un cuadro febril o una febrícula, ¿no? Y sigue con sintomatología urinaria. Entonces ya son 10 días de tratamiento y no veo mejoría. Y agarran y dicen, oye, ¿ya has pedido mínimamente un urocultivo? Y te dicen, no, ¿cuántos días de tratamiento tiene? 10. Entonces, ¿por qué no se cumplió el protocolo? Para poder pensar en la posibilidad de estar frente a un caso de infección del tracto urinario provocado por un germen resistente. Entonces, para poder saber si está frente a un germen resistente, hay exámenes, ¿no? El famoso urocultivo más antibiograma, por ejemplo.
¿no? Que te va a permitir determinar qué germes es que está involucrado en la infección urinaria y también saber qué antibióticos puedes usar para poder matar a ese germen, para combatir esa infección. ¿Estamos? Entonces, no lo hicieron, pasaron 10 días, entonces tú dices, oh, no se cumplió, ¿qué pasó? Y 10 días estado hospitalizado, en donde no hayas hecho prácticamente nada para restablecer tu salud, como paciente, pues es más que molesto. Más que molesto, o sea, el ser paciente, el estar hospitalizado, el estar simplemente un día, es una eternidad, jóvenes. Claro, es una eternidad el estar ahí hospitalizado como paciente. Porque cuando tú llegas como paciente el primer día, quisiera que se resuelva ya. Eso es esperante. ¿No? O sea, hay muchos factores que convergen, ¿no? En ese momento, ¿no? Y quisieras de que se te resuelva lo más pronto posible el problema. Pero imagínate tú con la esperanza de que ya pues 10 días de tratamiento y me voy a la casa y te digan, ¿sabe qué, señor? Está usted con un caso de infección del tracto urinario resistente y por ende vamos a tener que rotarle de antibiótico y vamos a usar un antibiótico específico para este problema y su tratamiento van a ser de 14 días. Más. ¿Entienden? Por eso es importante de que todo procedimiento que realices para con un paciente tiene que estar protocolizado y tiene que estar escrito en la historia clínica y tengas que hacer lo correcto con tu paciente. Hay de ti que te equivoques y tu paciente se muera por una negligencia y no lo hayas escrito, o sea, porque yo siempre digo, una palabra te puede salvar, una palabra te salva, un haber dicho no o un haber dicho sí te salvó, ¿entiendes? Pero tiene que estar escrito. No hay de que, se lo dije al interno, no, yo recuerdo haberle dicho a la enfermera, pero ¿dónde está escrito, doctor? No tiene que estar escrito. ¿Por qué? Porque la historia clínica, al ser un documento médico legal, es sujeta a ser, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama? Auditada. Revisada. ¿No? Y justamente cuando se audita una historia clínica, muchas veces nos damos cuenta de las falencias que se han podido cometer durante el proceso de atención. ¿Ya? Entonces, imagínate, viene un auditor, ¿no? Puesto por la fiscalía porque hay una denuncia, ¿no? Entonces, y encuentran esos vacíos, ¿a quién le va a caer? Médico. Al interno, ¿no es cierto? Al médico tratante. Al médico tratante, pues lógicamente, al médico tratante. Pueda de que no sea solo un médico, sean 4 o 5, a todos los jala. ¿No? ¿Por qué ustedes no se dieron cuenta de este hecho? No es lo que les decía en la mañana a los jóvenes que estaban en la visita, ¿no? Agarra y dentro de tu plan de trabajo decides pedirle un EKG al paciente. Un EKG ya pues de rutina, un EKG, ¿no es cierto? Pero de repente ese EKG tiene un trazado patológico que te haga pensar de repente hasta un síndrome isquémico coronario agudo que puede a la larga convertirse en un infarto agudo del miocardio. ¿Está bien? Entonces el EKG está ahí. Cuando lo has pedido hace 5 días y el paciente hizo su infarto y se murió. Oye, ¿por qué se murió el paciente? ¿Qué edad tiene? 40 años y se ha muerto, ¿no? Entonces por ahí la familia de repente descontenta por la atención, agarra y ¡pum! Hace la denuncia. Se hacen las investigaciones, se audita la historia y encuentran que hay un EKG de hace 5 días que tenía signos compatibles con un síndrome isquémico coronario agudo que conllevó pues al infarto de miocardio. ¿Por qué? ¿Por qué no se vio? ¿Por qué no se evaluó? ¿No? ¿Por qué no se hizo nada si ya tenías los elementos suficientes para poder hacer el diagnóstico y tomar una conducta terapéutica adecuada? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué permitieron de que ese paciente se muriera? Y ahí te cae. ¿Entiendes? ¿Ya? Y es por eso de que en la historia clínica se tiene que escribir de todo, ¿no? Así como tienes que hacer la interpretación de los exámenes que estás solicitando y si están dentro del normal, poner normal, ¿no? Pero tiene que estar escrito. Ahora, el otro aspecto que también es importante es de que muchas veces nosotros en la historia clínica tenemos que consignar incluso los procedimientos que se realizan con los pacientes, ¿no? Hasta el simple hecho de tener que cortarle el pelo, o sea, tiene que estar escrito, y para estar escrito, ¿no? Y para poder proceder con ese acto, tiene que haber el consentimiento informado. O sea, tú tienes que hablar con el paciente, tienes que hablar con la familia y explicarle cuáles son las razones por las cuales tú vas a hacer ese procedimiento, por más mínimo que sea.
¿ya? Puede ser un procedimiento mínimo o de repente un procedimiento mayor, ¿ya? Pero tienes que explicarle a la familia para qué ellos pedir la autorización o el consentimiento, y eso se le llama consentimiento informado. Hay de ti que agarres y lo operes sin haberle hecho firmar a la familia o al paciente el consentimiento informado y te equivoques, ¿no? Como suele suceder muchas veces, ¿no? Agarran y le amputan el pie sano en lugar de amputarle el pie enfermo, ¿no? Y cuando se dan cuenta, ¿qué pasó? ¿No? No hay vuelta atrás. ¿Y dónde está el consentimiento informado? ¿Quién firmó? No hay. Por eso es importante de que todas estas cosas tienen que estar escritas en la historia clínica, porque muchas veces eso que tú has escrito y has seguido realmente lo que está protocolizado, tú escribes y te salga, ¿no? Tengan en cuenta que todo procedimiento, por más mínimo que sea, trae consigo riesgos que pueden incluso ser fatales. Muchas veces hasta la administración de un tratamiento intramuscular puede desencadenar en una muerte por una reacción adversa, ¿no? Un evento inesperado. ¿Qué pasó, no? Entonces, hasta para poner un tratamiento tú tienes que explicarle al paciente, ¿sabe qué? Vamos a iniciar tratamiento antibiótico, vamos a iniciar tratamiento antiinflamatorio, vamos a iniciar tratamiento X, ¿no? Y esto trae consigo tales cosas, y tienes que informarle al paciente, porque hay de ti que no le informes y se presente un evento adverso y el resultado sea fatal, te vas a ver envuelto en serios problemas. Entonces, por ende, todo eso tiene que estar escrito, jóvenes, y por eso se dice que la historia clínica también constituye un documento legal. Ahora, se dice que la historia clínica también es un documento científico. ¿Y por qué científico, señorita? Porque con las patologías o el diagnóstico que se pueda dar del paciente se puede investigar esto. A ver usted, ¿por qué es científico? Porque el fundamento del tratamiento que se le tiene que dar tiene que tener base científica. Porque puede estar sujeto a estudios, pues puede ser utilizado para estudios a futuro. Si es que hay nuevos hallazgos también. Déjale participar del resto. Porque se utiliza como material de También escrita. Claro, miren, si la historia clínica es un documento escrito donde se narra todo lo relacionado a una enfermedad de un paciente, ¿no? Pongamos, ¿no? La historia clínica, uno, es de un paciente varón de 50 años cuyo diagnóstico es neumonía. ¿Está bien? Y voy a tener de repente 100 historias con ese diagnóstico. Y agarro y digo, ¿y por qué en esa época he tenido tantos casos de neumonía? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los factores contribuyentes a que haya este incremento de casos de neumonía en esta época del año? Y tú vas a poder estudiar. ¿Por qué? Porque se supone que en la historia clínica tiene que estar escrito todo lo relacionado a la enfermedad y que guarda relación con ese diagnóstico. Entonces comienzas a investigar, a hacer una investigación dependiendo de lo que tú quieras encontrar, de lo que tú quieras demostrar, ¿no? Por eso es un documento científico, porque te permite hacer estudios de investigación. Porque todo lo que está plasmado en la historia clínica lo va a entender el médico de Perú, el estudiante de medicina de Perú, y lo va a entender el médico de la China, el estudiante de medicina de la China. ¿Por qué? Porque todos tenemos que hablar el mismo idioma. Lógicamente que va a ser en otro idioma, ¿no? Pero la estructura va a ser la misma para poder llegar a un planteamiento diagnóstico correspondiente. ¿No? Entonces, por eso es científico. A ver, continuemos. Ahora, se dice que también la historia clínica es un documento económico. ¿Por qué es económico? ¿Por qué es económico? Porque el paciente primero es porque podemos ver cuál es el síntoma del paciente. Si, por ejemplo, el paciente vive en una casa donde, digamos... ¿Por qué es económico? Ah, Eso tiene relación con lo que sería asociado a la remuneración para el médico, como también el gasto de posibilidad de tratamiento para el paciente. está más cerca, está más cerca.
A ver, por allá, muchachos. Porque va a ayudar a la gestión de costos de lo que es la atención médica. Como dijo es la autoridad. Muy bien. ¿Por qué? Ya, ¿quién quiere aclararlo? A ver, usted. Ya, doctor, porque todo procedimiento realizado en el hospital ya está presupuestado previamente. Desde que el paciente ingresa y se le diagnostica, digamos, una patología, está presupuestado cuánto más o menos saldría un paciente con esta patología, desde la alimentación, los medicamentos que se le van a administrar, etcétera. Por eso lo consideramos como un documento económico. Ya, miren, ya, si por ejemplo yo tengo un paciente que entra por un cuadro de neumonía, el atender a un paciente por un cuadro de neumonía tiene un costo. Ya, tiene un costo por día. Ya, entonces, y eso se puede sacar con ayuda de la historia clínica, sí, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente diagnosticado con neumonía, entonces la historia clínica te va a decir cuántos días estuvo hospitalizado, qué tratamientos se utilizaron, qué insumos se utilizaron, qué exámenes laboratoriales se hicieron, qué personal estuvo involucrado en la atención del paciente, hasta incluido el personal de limpieza, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todo eso se tiene que sumar, ¿no? Entonces, lavandería, alimentación, ¿entienden? Entonces, desde el personal que atiende un paciente, ustedes han visto siempre hay un médico, hay enfermera, hay personal técnico, ¿cierto? Inclusive se tiene que tomar en cuenta el conductor. ¿Qué fue? Por X razones, de repente se te complica y necesitas llevarlo a un certificado de una personalidad y ya no está. Todo eso se tiene que costear. Se tiene que costear y te va a permitir saber realmente cuánto representa el gasto de haber atendido o de atender a un paciente por un cuadro de neumonía por día. Y te dice, ¿sabe qué? A nuestro hospital, el atender un caso de neumonía, o sea, demanda un gasto de 2.000 soles diarios. Vamos a poner 2.000 soles por día. Sí, porque tienes que pagar al médico, tienes que pagar al enfermero, tienes que pagar al técnico, tienes que pagar al cardiólogo, tienes que pagar al laboratorista, tienes que pagar al limpieza, tienes que pagar al de la lavandería. Y así van a haber muchas personas involucradas. Tienes que pagar de los medicamentos utilizados, de los procedimientos realizados, tienes que pagar de los exámenes laboratoriales hechos. Todo eso se va sumando y te permite costear. ¿Y dónde vas a encontrar esa información? Justamente en la historia clínica está pasando todo eso. O sea, ¿qué has utilizado con ese paciente por diagnóstico de neumonía durante el tiempo de estancia hospitalaria que te va a permitir saber cuánto has gastado por día? ¿Vamos? Por eso es económico. ¿Y por qué es importante ello? Para que tú puedas proyectar para el siguiente año y decir, oye, este año lo que hemos tenido es tal cosa y hemos hecho un gasto anual de tanto de presupuesto. Para el próximo año podrá ser igual, no, ha habido una tendencia a incrementarse los casos y por lo tanto tenemos que agregarle un 10%, por decir, al presupuesto anterior. Por esto, y encontrado en la revisión de toda la estadística agrícola. Entonces te permite, ¿no?, hacer una planificación para el futuro. ¿Por qué? Porque este mundo no es estático. ¿No? Por ejemplo, cuando vino la ola del COVID, ¿quién estaba preparado? ¿Qué país estaba preparado? Nadie, ni las grandes potencias estaban preparadas. ¿Sí o no? A todos les ha agarrado de frío. Y así pueden haber determinadas patologías que te mueven lo que ya está planificado. Pese a que de repente tienes presupuestos de contingencia, pero muchas veces son insuficientes. Para eso sirve esto. Ahora, aparte de ello, en historia clínica también en los libros van a encontrar de que es un documento humano. ¿Por qué es humano? Allá quiere hablar el joven. Pues la relación médico-paciente que se mantiene y la parte de lo que se va a ir alineando. Ay, por allá. Porque refleja la evolución del paciente, que es un ser humano, y también lo que es la relación de confidencialidad del médico y del paciente. Ya, al considerarse como un documento humano, o sea, es importante sacar a reducir
lo que nosotros llamamos relación médico-paciente. Muy importante de que se establezca esa relación que hace de que nosotros podamos ayudar al paciente y que el paciente permita o deje ayudarse. Porque donde no exista una buena relación médico-paciente, como médico no vas a poder de repente mejorar su estado de salud, o de repente el paciente se va a cerrar y no te va a contar para que tú lo puedas ayudar. ¿Por qué? Porque no se estableció una buena relación médico-paciente. Entonces, es fundamental, y quiero que ustedes lean eso de la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, desde el primer momento en que tú entras en contacto con el paciente, tiene que establecerse esa relación. Y no nos olvidemos de que nosotros como personal de salud, como futuros médicos, o sea, tienen que ser siempre empáticos. ¿Y qué es la empatía? Ponerte los zapatos. ¿Qué es la empatía? Ponerse en los zapatos. ¿Sí es? ¿Cuál es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Eso es fundamental. Es que también se supervisa. Y el éxito pues, del tratamiento muchas veces se logra gracias a una adecuada relación médico-paciente. Al tener una buena relación médico-paciente, el paciente te va a contar todo, hasta lo más íntimo, todo. ¿No? Que de repente, hasta por vergüenza muchas veces ni te lo cuentan, y si te lo contaron, la solución al problema. A veces hay cosas, hay información que la guardan bajo 4 llaves. No la quieren decir por vergüenza, ¿no? O por tabú, ¿no? Pero cuando tú te ganas al paciente, habiendo establecido una buena relación, o sea, hasta esas cosas te las van a contar y muchas veces son la llave o el camino para poder dar solución a un problema de salud. ¿Estamos? Ahora vamos a pasar a ver lo que es la estructura básica, ¿no? De una historia clínica. Ustedes, cuando revisen el libro, van a encontrar de que la historia clínica pues tiene un formato, una estructura, si quieren tiene unas partes, no sé cómo les gusta mencionar. Pero en otras palabras, es una estructura ya establecida que nosotros tenemos que respetar. Aquí, allá y donde sea, en cualquier parte del mundo, se respeta esa estructura. No hay de que porque soy de Estados Unidos, no, a mí no me gusta la estructura de Perú y agarro el no, eso está establecido. Entonces, y por ende, es importante de que dentro de la estructura básica de la historia clínica, o sea, se tenga en cuenta este esqueleto. ¿Está bien? Esas partes, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a elaborar una historia clínica, es importante de primera intención, ¿qué cosa es? El primer contacto que tú tengas con el paciente, que te permite hacer el examen ectoscópico o la ectoscopía. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y qué aspectos se deben considerar dentro de la ectoscopía? Por ejemplo, no agarras y dices, no, este paciente viene álgido, va a tener una facies dolorosa, una facies álgida. Viene de repente agarrándose la región de fosa ilíaca derecha, ¿no? y un poco flexionado, flectado y caminando lentamente. El hecho de que tú lo veas de primera intención así y establezcas una relación cara a cara con el paciente, entonces te dice mucho. Y eso forma parte de lo que es la ectoscopía. Dentro de la ectoscopía incluso vas a tener que ver cuál es la edad aparente del paciente. ¿Es de sexo masculino? ¿Es de sexo femenino? ¿Cierto? Importantísimo. Viene por un cuadro doloroso que muchas veces es llamativa la fase dolorosa, o de repente una fase muy característica de una determinada enfermedad que te tiene que llamar la atención. Si el paciente tiene alteración del estado de conciencia o no. Muchas veces puede venir medio somnoliento, ¿no? De repente lo están agarrando y se está durmiendo, ¿no? ¿Qué ha pasado con este paciente? Se tiene que llamar la atención. Forma parte, ¿no? Forma parte del examen de inicio que se llama la ectoscopía, ¿no? Claro que aquí en clase también le suele suceder a muchos, ¿no? O ya despierta, ¿no? Entonces están en estado de soporte, ¿ya? Entonces, la ectoscopía, saber si el paciente cuenta o no cuenta con un dispositivo, ¿no? De repente para administración de tratamiento, para administración de oxígeno, ¿no? O de repente un marcapaso, todas esas cosas tienes que ver de entradita. O de repente viene con su balón de oxígeno, es un paciente oxígeno dependiente,
producto de secuela del COVID, no sé, ¿me entiendes? Pero tiene que llamarte la atención y dentro de lo que es la ectoscopía tú tienes que tomarlo en consideración. Una buena observación. Vamos a hacerlo rápido esto, después vamos a ir desarrollando de manera más detallada cada uno de estos aspectos, ¿no es cierto? Entonces tú agarras y haces la ectoscopía, ¿ya? Incluso tienes que ver la marcha, la facies, ¿no? El estado nutricional, todas estas cosas. Después pasas a lo que es la anamnesis. ¿Y qué hemos dicho de la anamnesis? ¿Qué es la anamnesis? Es el interrogatorio, ¿sí? Que te va a permitir recabar información. Claro que ya la has recabado inclusive con la ectoscopía. Ya tienes una idea de cuál es la razón por la cual está viniendo el paciente. Inclusive, tú lo ves, ese paciente tiene tal cosa. ¿Sí? Ya tienes un acercamiento diagnóstico, muchas veces con la ectoscopía. Si tu paciente viene hecho un papel, cuando decimos hecho papel, y decir blanco, pálido, ¿no? Tú agarras y lo ves al paciente y está pálido, te va a llamar la atención, ¿no? O viene de repente amarillo, ya también amarillo, paquito, Fácil ¿te llama la de ubicar. atención? Sí, pues lógicamente te va a llamar. Vamos a hablar de coloración de la piel, ¿no? Te va a llamar la atención lógico, ¿no? O de repente es un paciente que ya lo has visto frecuentemente y por ahí aparece y es un paciente blancón, ¿no? De tez clara, y de repente viene y sabes que es Juan. Y Juan, ¿qué ha pasado? Estás negro. Sé que va a ver, Te llama la atención, ¿no? Entonces de repente ese paciente tiene un problema a nivel suprarrenal. De repente por ahí tiene una tuberculosis suprarrenal, ¿no es cierto? Entonces, y que ha condicionado a la presencia de la famosa enfermedad de Addis, ¿no? Es un addisoniano. ¿Entienden? Entonces hay cositas que de solo ver, o sea, en la parte ectoscópica, o sea, tú puedes tener ya un acercamiento diagnóstico. Es decir, ya puedes, inclusive, ¿no? La misma marcha, la misma posición, ¿no? Entonces un cuadro, ¿no? Adopta una posición antártica inclusive en la marcha, y ese paciente es quirúrgico. Y te apuesto que es una apendicitis. Dicho y hecho, apendicitis. ¿Me entienden? ¿Ya? Para eso sirve el examen ectoscópico. Entonces, después pasamos a ver lo que es la anamnesis. La anamnesis puede ser directa, indirecta o mixta. ¿Cuándo decimos que es directa? Cuando es el propio paciente es el que dice, narra todos los... El propio paciente es el que te da la información. ¿Y cuándo es indirecta? Cuando un tercero al paciente... Un tercero, no un segundo, mejor. Cuando el acompañante o el familiar es el que te proporciona la información, porque de repente el paciente solo habla quechua. Y como tú eres gringo, no le entiendes, ¿no? Entonces, y es el acompañante que te cuenta la historia. O de repente el paciente presenta una alteración del estado de conciencia, está en coma, ¿no? ¿Qué te va a hablar? Pues, ¿no? ¿Entiendes? O está deteriorado su estado de salud y por lo tanto no es contribuyente en bloquear la información, ¿no? O es un paciente pediátrico y por ende la información va a ser recopilada de manera ¿ya? O puede ser mixta. De repente la información que te proporciona el paciente no es suficiente y requieres tener mayor información porque lo que te está contando no colma tus expectativas, ¿no es cierto? En cuanto a lo que quieres saber. Entonces recurres al familiar o al acompañante para que te pueda aumentar información que necesitas para poder establecer el planteamiento diagnóstico o de repente alguna cuestión muy especial. ¿Estamos? Entonces en ese caso, la anamnesis sería mixta, ¿ya? Entonces tenemos directa, indirecta, mixta. Una vez establecido qué tipo de anamnesis le está realizando el paciente, entonces procedes a hacer las preguntas o el interrogatorio correspondiente, ¿no? Para poder, en este punto, ¿no? En primer lugar, empezar a tener lo que son los famosos datos personales o datos de filiación. Y dentro de los datos de filiación, ¿qué cosa consignamos? Nombre, edad, sexo, raza, ocupación, lugar de nacimiento, lugar de procedencia, residencia habitual. DNI. ¿Qué más? Religión, no, hábitos no va. El DNI. Hábitos, DNI, muy bien. Estado civil, ¿no es cierto? Divorciado, soltero, casado, viudo, mancebado, ¿no? ¿Qué? ¿De nuevo? Nunca se escucha busca. ¿Ah? Ya, ¿qué más se consigna en los datos de filiación? No sé. Lugar de procedencia, ya lo hemos dicho. ¿Por qué es importante el lugar de procedencia? Ya, porque el lugar de procedencia tiene que ver mucho con el aspecto epidemiológico. O sea, cuando hablamos de epidemiología, tenemos que tomar en cuenta, o sea, qué enfermedades son más importantes en un determinado lugar del cual procede el paciente, para que en función a eso nosotros podamos establecer el planteamiento diagnóstico, ¿no? Yo les ponía el ejemplo en la mañana a los del grupo de rotación, les decía, si yo encuentro un paciente en Cusco que viene
por una lesión ulcerativa en sacabocado a nivel del miembro inferior o zona expuesta, ¿cierto? Y tiene un tiempo de enfermedad, vamos a decir, de un mes, ¿cierto? Y es una lesión grande en sacabocado, una úlcera, ¿no? Y agarras y le preguntas, ¿usted de dónde es? Del Cusco. ¿Y usted alguna vez ha salido del Cusco? Nunca, jamás. He estado acá, siempre he vivido acá, nunca he salido a otro sitio. Pero llega el mismo caso y a quien le preguntas, ¿usted es de Cusco? Sí, pero suelo viajar a la selva y hago trabajos de extracción de oro, ¿no? Entonces, ahí el planteamiento diagnóstico cambia. ¿Por qué? Porque al tener como lugar de procedencia la selva o un lugar de extracción de oro, me hace pensar en patologías propias del lugar. Dentro de ellas, por ejemplo, yo puedo pensar en el ¿entiendes? Más aún si está localizada en una zona fotoexpuesta. Entonces, con mayor razón, entonces voy a pensar en Leishmania. Pero en el paciente que viene de Cusco y nunca salió de Cusco, ¿pensaré en Leishmania? No. ¿Por qué? Porque no existe el agente vector, ¿no es cierto?, que transmita la Leishmania. ¿Me entiendes? Entonces, chao, Leishmania. ¿Podrá ser otra cosa? Menos Leishmania. Y es por eso que es importante tener en consideración lo que es el lugar de procedencia. Vamos. Y así, otra cosa que también es importante dentro de los datos de filiación es la fecha de ingreso al hospital, la persona responsable del paciente, el celular de la persona responsable. Todos hoy en día tienen celular y que nos va a permitir comunicarnos de manera mucho más rápida con el familiar por si necesitamos de repente algún medicamento o algún procedimiento que realizar, alguna transfusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tiene que estar consignado dentro de los datos de filiación. También es importante que esté consignado quién elabora la historia clínica, quién lo está haciendo, la fecha de elaboración de la historia clínica también. Ahora, Ocupación. la ocupación también es importante, ¿no es cierto? Porque hay enfermedades que guardan relación. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Vamos a ir a pasar así rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Mire, ya que hablo de ocupación, hay enfermedades ocupacionales, ¿no es cierto? Enfermedades que guardan mucha relación con la ocupación que tiene el paciente. Entonces, oye, ¿usted a qué se dedica? Ahí está la explicación, ¿no? Entonces, por eso es que está usted teniendo tal patología. ¿Por qué? Porque usted está en contacto con tal agente que está involucrado en la etiología de tal enfermedad. Entonces, importantísimo recabar esa información. Ahora, una vez ya teniendo lo que son los datos personales, es importante establecer el motivo de consulta, ¿no? ¿Por qué está viniendo el paciente? ¿No? Entonces, muchas veces, o sea, en lo que es motivo de consulta no se pone diagnóstico, sino se pone signos o síntomas que condiciona, ¿no es cierto?, el motivo por el cual el paciente acude a la consulta o a ser visto por un especialista. Después del motivo de consulta o de internación viene lo que es la enfermedad actual, ¿ya? Dentro de la enfermedad actual, o sea, ¿qué cosa es lo que vamos a tener en primer lugar? Tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso de la enfermedad. Y quiero que me revisen cómo se debe consignar la información en relación a estos puntos. Tiempo de enfermedad es fácil, que puede ser en minutos, horas, días, meses, semanas, ¿no?, años, ¿no? Eso es tiempo de enfermedad, ¿no? Pero en lo que es la forma de inicio y el curso de la enfermedad, eso quiero que ustedes revisen como parte de la tarea. ¿Estamos? Y de ahí vienen los famosos signos y síntomas. Y que quiero que me revisen qué es un signo, qué es un síntoma, qué es un síntoma y qué es un síndrome. ¿Ah? Ahí nos vamos a quedar, jóvenes, porque ya está el doctor Fidel acá, ¿no? Estamos robando unos minutos, tendremos que pagarle a la próxima.